Hola amigos jugones, bienvenidos a la caja de Adri, el canal de juegos de mesa. Bueno, hoy os traigo un juegaken, ya lo estáis viendo, legendario, épico, el archiconocidísimo Catán. Todo un clásico dentro de los llamados juegos de mesa modernos, un euro sencillito de 3 a 4 jugadores con partidas de unos 75 minutos y para 10 años o más, que nos trae en España Devir, y del que ya llevamos compartiendo contenido desde hace unas semanas en el ecosistema de redes de la caja de Adri. Puedes encontrar en Instagram @la caja de Adri el unboxing de este juego, así como una reseña y fotos de detalle de los componentes del mismo. Como os decía, todo un clasicazo, ya es un juego de 1995 que me parecía perfecto para iniciar los tutoriales del canal de YouTube de la caja de Adri. Así que quedad conmigo para aprender a jugar en menos de 10 minutitos y luego al final os cuento cuál es la chicha del juego. ¡Arrancamos! En primer lugar vamos a ver rápidamente los componentes del juego para que así luego podáis entender a qué me refiero cuando explique las reglas. En primer lugar tenemos el tablero, compuesto por losetas hexagonales llamadas terrenos. Esos terrenos producirán recursos a lo largo de la partida. Las losetas de sembrados van a producir trigo, las montañas minerales, los cerros arcilla, los bosques madera y los prados lana. Este terreno árido representa un desierto y no produce nada. Estas cartas representan los recursos que los jugadores obtendrán durante la partida y que son producidas por los terrenos, como mencionaba antes. Estas cartas, que están dadas la vuelta, se denominan cartas de desarrollo y podrán ser compradas por los jugadores durante la partida para obtener ciertas mejoras. Caballeros, cartas de progreso que nos darán ciertos componentes adicionales para nuestra colonia o un punto de victoria. Además tenemos unas fichas numeradas del 2 al 12 por una de sus caras y con letras por la otra cara. Estas fichas se colocarán durante la preparación de la partida sobre las losetas de terreno por el lado del número. Veremos más tarde para qué. Además tendremos los poblados que serán construidos por los jugadores en los vértices de los terrenos a lo largo de la partida. Carreteras que los jugadores construirán en los lados. Además los jugadores podrán evolucionar sus poblados a ciudades, como veremos más adelante. El ladrón. También vamos a tener un par de dados de 6 caras normales con números del 1 al 6. Y por último, una carta de ayuda para los jugadores con los costes, la carta o ficha de mayor ruta comercial y la ficha de mayor ejército. Habiendo visto los componentes del juego, ya podemos entender mejor cuál es el objetivo de Catán. En Catán los jugadores se enfrentarán los unos a los otros para construir en la isla de Catán la colonia más próspera, aquella que tenga mejores poblados, mayores ciudades, mejores rutas comerciales, mayor ejército y en general más desarrollo. Esto en Catán se traduce en ser el primer jugador en obtener 10 puntos de victoria. Vamos, 10 puntos de los de toda la vida. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues cada poblado da uno, una ciudad te da dos. Si un jugador construye una ruta con 5 carreteras consecutivas, se llevará la ficha de mayor ruta comercial, que le dará 2 puntos de victoria. Aunque ojo, si luego otro jugador construye una de 6, se la robará el que acaba de conseguirla, quitándole los puntos. Como dijimos, al ver los componentes, las cartas de desarrollo pueden otorgarnos un caballero. El primer jugador en haber jugado 3 caballeros se llevará esta ficha de mayor ejército, lo que le otorgará 2 puntos de victoria. Pero ojo, pasa un poco como con las carreteras. Si algún jugador juega 4 caballeros, nos robará esto y nos hará perder los puntos de victoria que hemos conseguido. La última manera de obtener puntos de victoria es comprar una carta de desarrollo que nos indique que nos otorga un punto de victoria. Normalmente es algo que en los juegos no me voy a detener demasiado porque es algo que viene muy bien en el manual y yo realmente nunca me sé cómo se preparan los juegos. Suele ser unas 2 hojas que se miran en el manual y es muy rápido. Aquí, por ser el primer vídeo, sí que voy a hacer un par de puntualizaciones. Las losetas de terreno se colocan de manera aleatoria dentro del marco. Las fichas numeradas se van a colocar sobre las losetas de terreno utilizando el orden alfabético de las letras. La A se colocará en un terreno pegado al mar y el resto de letras en los terrenos a continuación formando una espiral en sentido antihorario. En el desierto no se coloca ninguna ficha, es donde comienza el ladrón. Es importante saber que los números
pintados en rojo y de mayor tamaño son los que tienen más probabilidades de salir en los dados. Los números más pequeños son los que menos probabilidad tienen. Ojo, que el marco no se coloca de cualquier forma, hay que hacer coincidir los números que tienen en los laterales. Además, cada jugador al comienzo va a poner 2 poblados y 2 carreteras. El jugador que se decida que es el inicial pondrá su primer poblado en un vértice y su primera carretera pegada a ese poblado, en cualquiera de los lados pegados al poblado. El siguiente jugador colocará de igual manera donde él quiera su poblado y su carretera. Y el último jugador hará lo mismo. Ahora el jugador inicial no colocará su segundo poblado, sino que será el jugador último el que colocará su segundo poblado y tomará todas las materias primas de los terrenos adyacentes a ese poblado. Lana, trigo y madera. Una de cada. Después el jugador que jugó antes del último, por último el jugador inicial, que también colocará su poblado y su carretera, y al igual que los otros dos, robarán las materias primas correspondientes. Este ejemplo es para 3 jugadores, pero con 4 sería igual. Primero coloca el primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto, tercero, segundo, primero. La partida en Catán se va a desarrollar a lo largo de un número indefinido de turnos hasta que uno de los jugadores alcanza la condición de victoria, es decir, llegar a esos 10 puntos que hablamos antes. ¿Y cómo es cada uno de esos turnos? En primer lugar, el jugador al que le toque lanza los dados. El número que salga determina el terreno o los terrenos que van a producir recursos durante ese turno. Ha salido el 8, así que este bosque y este campo de trigo van a producir recursos durante este turno. Todos los jugadores que tengan un poblado o una ciudad adyacente a uno de esos terrenos va a robar las materias primas correspondientes. Así, este blanco robará un recurso de madera y este azul robará un recurso de trigo. Si en lugar de poblados fueran ciudades, robarían 2 recursos. Una tirada con un 7 es un caso especial. Si sale un 7, ocurren 2 cosas. Todos los jugadores que tengan en su mano más de 7 cartas de recursos pierden la mitad de esos recursos, redondeando siempre a su favor. Es decir, si tienen 9, solo se deberían descartar de 4. Además, el jugador del que es el turno, es decir, el que tiró los dados, mueve al ladrón. Está obligado a moverlo a otro terreno dentro de la isla. Eso a su vez tendrá 2 consecuencias. El jugador activo podrá robar de cualquiera de los jugadores que tengan un poblado o una ciudad adyacente a ese terreno una carta de recurso al azar de su mano. Además, ese terreno dejará de producir recursos hasta que el ladrón se vaya de ese terreno. Esto quiere decir que aunque vuelva a salir un 8, el jugador blanco no robará recursos de madera por ese terreno. Ahora, el jugador activo puede comerciar y o construir. Para construir, el jugador debe tener el precio en recursos que se indica en la tabla de costes de lo que quiera construir. Por ejemplo, una carretera cuesta una carta de madera, un recurso de madera y un recurso de arcilla. A continuación, coloca en el tablero lo que ha comprado y vamos a ver las reglas de colocación. Las carreteras se deben construir siempre adyacentes a una carretera del jugador o de un poblado que éste ya posea. En cuanto a los poblados, deben colocarse siempre adyacentes a una carretera que el jugador haya construido previamente y se debe cumplir la regla de distancia. Un poblado siempre tiene que estar separado de otro por una distancia de 2 carreteras. Este poblado no podría colocarse aquí, pero sí aquí, porque entre este poblado y este hay 2 carreteras. Pasa lo mismo con el poblado de otro jugador. El jugador, si tuviese aquí una carretera, no podría construir aquí, porque si bien está a 2 carreteras de distancia de su poblado, está a solo una de distancia del jugador blanco. En el caso de las ciudades, simplemente se cambia el poblado del jugador por una ciudad. Ahora vamos a ver en qué consiste comerciar. Existen 3 maneras de comerciar. La primera, intercambiar 4 cartas de recurso iguales de la mano del jugador por una carta a su elección. La segunda forma es una variante de la primera y los jugadores verán reducido ese coste de 4 por 1 si tienen un poblado o una ciudad en alguno de los muelles que hay aquí dibujados en el tablero. Aquí el coste se reduce de 3 a 1 y aquí el coste se reduce de 2 a 1
siempre y cuando se tenga una oveja. La tercera forma es también la más divertida. El jugador activo puede intercambiar recursos de su mano con el resto de jugadores, siempre y cuando estos acepten el intercambio. Los jugadores en su turno pueden hacer tantas acciones de construcción y de intercambio comercial como deseen. Por último, en cualquier momento de su turno, el jugador activo puede jugar una única carta de desarrollo. En el caso de las cartas de progreso solo hay que seguir las instrucciones que se indican en la carta. Y en el caso de las cartas de caballero se debe hacer también lo que pone en la carta: mover al ladrón, e igual que cuando sale un 7, robar a uno de los jugadores que tengan un poblado adyacente a ese terreno una carta de recurso al azar de su mano. En el caso de que sea un punto de victoria no se juega, se mantiene oculta hasta el final de la partida. Las cartas de desarrollo conseguidas en el turno no se pueden usar hasta el turno siguiente. Y eso es todo. Únicamente recordar que si en algún momento un jugador construye una ruta de 5 carreteras consecutivas, se llevará la mayor ruta comercial y la mantendrá en su poder mientras nadie construye una ruta más larga que la que él acaba de construir. De la misma forma, si en algún momento un jugador llega a tener en juego 3 caballeros, se llevará la carta de mayor ejército y la mantendrá en su poder mientras nadie haya jugado más caballeros. Y eso es todo lo que necesitabais saber para empezar a jugar inmediatamente a Catán. Si os ha gustado, no dudáis en dar a me gusta, suscribiros y dejar lo que consideréis oportuno en los comentarios. Con esto hemos acabado, pero si queréis saber cuál me parece a mí que es la clave de este juego, quedaos en la sección de la chicha. Bienvenidos a la sección de la chicha, esa sección donde trato de contaros qué es lo que a mí me parece que hace especial a un juego de mesa. Y no podíamos despedirnos de Catán sin que os cuente cuáles son las que a mí me parecen las claves de este juego. La primera de ellas, como ya avanzaba en el tutorial, es la posibilidad de negociar y comerciar con el resto de jugadores para intercambiarnos materias primas. Esto va a introducir en el juego un componente de interacción que va a hacer que dependamos del resto para poder avanzar en nuestra colonia, a la vez que el resto de jugadores van a depender de nosotros para poder avanzar. Esto introduce, como decía, ese componente de interacción en el juego, ese pequeño pique que va a hacer que podamos fastidiar un poco al vecino, cosa que tanto nos gusta y en un juego me parece fantástica. La que a mí me parece la segunda clave de Catán es la lotería. Pues sí, ¿a qué me refiero con esto? Cada vez que en Catán estamos lanzando los dados para producir recursos, estamos jugando, apostando y ganando recursos en un juego de lotería que nos dará lo que necesitamos para avanzar en nuestra colonia, para construir nuestro poblado, para construir esa carretera que nos hace falta, y esto hace que todo el rato estemos pendientes del juego, que no nos salgamos del juego mientras es el turno de otros jugadores, porque estaremos esperando a ver qué ocurre con los recursos que necesitamos. Esto hace que el juego sea muy adictivo. Y eso ha sido todo con Catán. Os espero en un próximo tutorial de la caja de Adri.